Tengan un buen día, mis estimados y estimadas estudiantes. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema que concierne a la semana 6. El tema a tratar es mecanismos de referencia. Mecanismos de referencia. Bien, antes de empezar en esta pequeña clase teórica, vamos a dar una pequeña frase. Bien, les invito a que reflexionen. Ya cuando el lunes que toque clase, eh, ustedes ya me pueden dar su reflexión acerca de esta frase. A ver, acepta la responsabilidad en tu vida, sé consciente de que serás tú quien te llevará a donde quieres ir y nadie más. Bien, eh, este tema lo vamos a dividir en 4 puntos. Vamos a hablar un poco de lo que es el mecanismo de referencia, de los logros que quiere desarrollar por parte del estudiante. También vamos a hablar un poco de la definición para luego entablarnos acerca de los tipos de mecanismos de referencia. Eh, Al hablar de referencia, ¿sí? O mecanismos de referencia, eh, es necesario hablar acerca de un texto. Un texto es una unidad, un todo estructurado o cohesionado, ¿sí? Por eso las ideas que tienen se relacionan y guardan cierto complemento entre sí. Para lograr que un texto tenga esa cohesión, unas partes hacen referencia o aluden a otras, permitiendo así cierta secuencia en la información. Esta relación de ideas, ¿sí? A, al anterior del texto, ¿sí? Se le conoce como referencia. Muy bien, referencia. Entonces, podemos decir que la referencia o los mecanismos de referencia son instrumentos, ¿sí? Son instrumentos que ayudan a que el texto se vea ordenado, estructurado y sobre todo que tenga coherencia. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los logros que quiere que desarrolle el estudiante. Presenta 3 objetivos muy básicos, muy importantes. En primer lugar, identificar los diversos mecanismos de cohesión en el texto, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver uno por uno. Eh, Otro objetivo es identificar la coherencia del texto, ver si el texto presenta una estructura desde un inicio hasta el fin. Por último, usar los conocimientos teóricos para resolver preguntas de comprensión lectora. Esto alude a que por medio de estos mecanismos, el alumno va a tener una mejor comprensión en sus textos. Bien, eso es en base a los objetivos. Ahora vamos a ver la definición. Hablar de referencia o mecanismos de referencia eh, es, eh, es decir, que es la utilización de términos o palabras que se refieren o aluden a otras, permitiendo así cierta secuencia en la información, obviamente clara, concisa y, ¿sí? Y ordenada, ¿no? Bien, eso es la referencia. Ahora vamos a hablar, ¿sí? Ahora vamos a hablar a ver, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo se elabora la referencia o el mecanismo de referencia. Ahí vemos, ¿no? Ahí vemos un pequeño texto, ¿no? Que hace alusión o hace referencia a dinosaurios, ¿no? Hace más de 200 años los dinosaurios poblaban la Tierra. Ellos formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Unos eran de tamaño regular, en cambio otros poseían grandes dimensiones,
como se percatan, aquí eh, hay- vemos pronombres, ¿sí? Pronombres como ellos, unos, otros, hacen referencia a una palabra, ¿sí? Que ya que ha sido referida. Y para no caer en el vicio de la redundancia o la reiteración de palabras, los hemos empleado. En este caso serían los mecanismos de referencia. Eh, Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de mecanismos de referencia. Eh, la referencia puede manifestarse en varias maneras, ¿sí? Varias maneras en el texto, pero hoy, en la clase de hoy, vamos a estudiar tres mecanismos de referencia, los más usuales en los preceptos de la Universidad Nacional de Piura y los que estudia IDEPUN, ¿sí? ¿Cuáles son esos mecanismos de referencias? Eso es la anáfora, la catáfora y la elipsis. Eh, Bien, la anáfora, ¿sí? La anáfora se produce cuando un término, ¿sí? Un término dentro del texto se refiere a otro que ha sido mencionado de manera anticipada. Esa sería la anáfora. ¿Cuál sería la palabra clave con respecto a la anáfora? Que reemplazo. En sí, la anáfora sirve de reemplazo, ajá, porque reemplaza a un término que ha sido mencionado de manera anterior. Muy bien, ahí vemos algunos ejemplos, ¿sí? En el año 1911, 6 millonarios norteamericanos compraron cada uno un cuadro de la Mona Lisa. Ellos creyeron que era la obra auténtica. La pintura original se encontraba en el Museo del Louvre. De allí fue robada. El estafador les vendió las falsificaciones, aprovechando que acababa de producirse el robo. De esta manera fue fácil convencerlos de que la pintura que les ofrecía era verdadera, era la verdadera Mona Lisa. Entonces, aquí vemos que se desarrolló la anáfora. ¿Por qué? Porque ahí vemos tanto pronombres y adverbios de tiempo, ¿no? Acá vemos el adverbio de tiempo de ahí que indica al Museo de Lauren que ha sido mencionada de manera anticipada, al igual que los pronombres ellos, ¿sí? El pronombre personal ellos, el pronombre enclítico los, ¿sí? Y los pronombres personales, ¿no? Que hace referencia a millonario, ¿sí? Ahí vemos claramente el uso de la anáfora. Ahora vamos a ver las clases de anáfora, ¿sí? Porque no solamente se presentan en pronombres, en adverbios de tiempo o lugar, ¿sí? También se pueden presentar en términos sinónimos, términos hiperónimos o términos hipónimos, ¿sí? Hipónimos. Bien, eh, la anáfora se divide en dos partes o en dos clases. La anáfora gramatical, ¿sí? La anáfora gramatical mayormente se usan los pronombres y los adverbios de lugar y de tiempo. Ahí tenemos ¿sí? Algunos pronombres, ¿sí? Como los pronombres personales que refieren al nombre, ¿sí? Al nombre reemplazan a, a un nombre, ¿no? Los pronombres demostrativos, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos los pronombres demostrativos, ¿sí? A ver, vamos a hablar cuáles son los pronombres personales. Tenemos el yo, él, ella, nosotros, vosotros, entre otros. En pronombres demostrativos tenemos este, esta, esto, estos, aquellos, aquellas, aquel, ¿sí? También tenemos pronombres indefinidos, ¿no? Tenemos aquí muchos, tantos, pocos o pocas, demasiado o demasiadas, ninguno o algo, o todo. ¿Sí? Esos son algunos pronombres indefinidos. También tenemos pronombres relativos.
Aquí tenemos que, el que, los que, la que, las que, quién, cuyo, cuyas, dónde. Y finalmente tenemos los pronombres enclíticos y procríticos. Los pronombres enclíticos son pronombres, ¿sí? Son pronombres que se enlazan a los verbos, ¿sí? Después de un verbo, ¿sí? Dando así un nuevo término. Tenemos perdónalo, ahí vemos. Y los proclíticos son aquellos pronombres que anteceden al verbo, ¿sí? Pero ambos pronombres tienen, tienen pronombres en común, ¿no? Me, te, se, la, le, lo, las, le, los, nos, os. Muy bien, esos son en base a los tipos de pronombres. Ahora vamos a ver los adverbios, ¿sí? Tenemos adverbios de lugar, tenemos adelante, ahí, allá, abajo, delante, detrás, encima, alrededor, acá, ¿sí? Y los de tiempo tenemos ahora, anteayer, antes, aún, cuando, después, luego, mientras, pronto, temprano, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Sofía veraneó en Puerto Pizarro, ahí se alojó en la casa de un familiar. Ahí vemos el adverbio de, del lugar, ¿no? Allí hace referencia a Puerto Pizarro. El joven gerente viajó a la capital por una buena oferta laboral, por ello piensa radicar allá, ¿no? Ahí vemos el adverbio del lugar allá hace referencia a la capital. El mes pasado conocí a una hermosa joven, desde entonces no he olvidado su cautivadora sonrisa. Ahí vemos donde el adverbio de tiempo, entonces hace referencia al mes pasado, ¿sí? Así, entre otros. Muy bien. Eh, Ahí vemos también acá. Recientemente, sí, Camila y María se fueron al cine ya que se había aperturado recientemente. El adverbio del tiempo recientemente hace referencia al cine. Ahora vamos a ver el segundo grupo, ¿sí? La anáfora lexical. Aquí se hace uso de los sinónimos, ¿sí? Ustedes bien saben que los sinónimos son términos que tienen un significado total o parcial idéntico a otro, ¿sí? A otro. Ahí vemos algunos ejemplos. Jesús ingresó a Jerusalén montado sobre un burro. Pese a la multitud, el pollino se mostraba tranquilo. Donde vemos pollino reemplaza el término burro. Otro ejemplo, una muchacha rubia y esbelta entró en la tienda, donde el término joven, la joven, eh, reemplaza a la muchacha, ¿no? La joven no dejaba de coquetear. Bien, esos son algunos ejemplos en base a los sinónimos. Ahora vamos a ver hipónimos. Hipónimos. Sí, a ver, vamos a ver los hiperónimos. Los hiperónimos son aquellas palabras que señalan de una manera general, amplia, a un conjunto, género, clase de seres, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? La gripe es un mal crónico, esta enfermedad se contagia fácilmente. Donde vemos el término, esta enfermedad sería el hiperónimo de gripe. No me regales más margaritas, no me gustan esas flores. Donde vemos que el término hiperónimo sería flores, ¿sí? Y hace referencia a margaritas. Eso es con respecto a los hiperónimos. Ahora vamos a ver los hipónimos. Los hipónimos son aquellas palabras que señalan de una manera específica, precisa, a todos seres que pertenecen al mismo conjunto, género o clase de seres. Tenemos, busqué varios libros que me gustaban hasta que encontré esta novela, ¿sí?
Ahí vemos donde y novela hace referencia a libros. El calzado me aprieta, voy a tener que cambiar de zapatos. Ahí vemos donde calzado hace referencia a zapatos, ¿no? Bien, esos son algunos ejemplos en base a hipónimos. Ahora vamos a ver el otro mecanismo de referencia, la catáfora. La catáfora es un tipo de referencia en la cual un término alude a otra que será mencionada de manera posterior en el texto, ¿sí? Adelantando algo no dicho, se reconoce generalmente porque están cerca de los dos puntos. La palabra clave de este mecanismo de referencia sería anuncio, ¿sí? Anuncio. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de catáfora. Todos llegaron cansados. Dos puntos, Juan, Manuel y Joaquín. Eh, Otro ejemplo sería, ayer mi mamá fue al mercado a comprar frutas como, ¿sí? El término como eh, a- da una antesala a lo que se va a decir de manera posterior. Tenemos uvas, manzanas, melones, naranjas y algunas granadas. Juan le dijo a Claudia, te amo. Ahí vemos el pronombre le, hace, ¿sí? Hace la antesala a lo que Juan le va a decir a Claudia. Muy bien, esos son algunos ejemplos en base a catáfora. Ahora vamos a ver elipsis. La elipsis se produce cuando se eliminan palabras porque están sobreentendidas, se oprimen o se suprime la expresión, pero permanece el significado. Esta es una de las formas más habituales de referencia en nuestro idioma. Tenemos algunos ejemplos, ¿sí? La casa era como había soñado. Ahí vemos la flecha. Nos indica que aquí se ha suprimido o omitido el término casa. La casa presentaba un aspecto muy original. Otra vez vemos que aquí se ha omitido el término casa. Tenía una sala amplia desde la que divisaba la piscina. Otro ejemplo, Carlos irá al museo. Julia, aquí vemos la flechita, indica que se ha omitido el término irá, ¿no? Julia irá también. Daniela dominaba el tema expuesto. Sergio no. Ahí vemos una flechita. Esa flechita indica que se ha omitido o se ha suprimido el término dominaba el tema expuesto. Bien, la palabra clave para la elipsis es omite. Bien, eh, hemos llegado ya a la parte final de esta breve clase teórica. ¿Sí? Eh, Gracias. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.